Apreciados usuarios de Vida en Abundancia, sean todos bienvenidos. Ahora quiero dirigirme a ti en particular para contarte que hoy vamos a tratar un tema muy importante. Tiene que ver con el amor, la santidad y la justicia de Dios. Hasta ahora hemos cubierto temas como lo que es la vida en abundancia, el costo de la vida en abundancia, el sí o el no de la vida en abundancia, el más allá de la herencia humana. Igualmente, ¿cómo pueden los seres humanos nacer de nuevo? Y también la justificación en la vida abundante es por fe y para fe. E igualmente, también consideramos que la vida en abundancia requiere del Espíritu Santo. Asimismo, la acción del Espíritu Santo cuando la iglesia nació. Y la vida en abundancia se recibe por fe, por la gracia de Dios y no por las obras. Ahora, considerando el tema del amor, la santidad y la justicia de Dios, es porque mucha gente, muchas personas le hablan a uno de que yo creo en el amor de Dios. El amor de Dios es grande, es infinito. Yo puedo vivir a mi manera porque yo sé que Dios me ama y jamás me va a abandonar. Eso en cierto sentido es verdad, pero nos olvidamos de los propósitos eternos, de las disposiciones de la voluntad de Dios, del gran sacrificio que Él hizo para ganar a hombres y mujeres y salvarlos para su reino. Hay un versículo muy conocido por mucha gente, por muchas personas, y se trata de Juan 3:16. Vale la pena leer todo este capítulo de Juan 3. ¿Se acuerdan de el diálogo de Nicodemo con el Señor Jesús? Bueno, aquí tenemos otra parte de ese diálogo. Él le dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y escuchen ahora esto, que es lo que abarca tanto la santidad como la justicia de Dios. Oigan lo que dice. El que en mí cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora observa, ¿no es esto una declaración de un profeta cualquiera? No es de una denominación ni de una iglesia en particular, y menos de ningún predicador en particular. Fueron las palabras que salieron de la boca del Señor Jesucristo. El que en mí cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el Hijo unigénito de Dios. ¿Has pensado seriamente en eso? No es que va a ser condenado, es que ya ha sido condenado. Los seres humanos tenemos la libertad para decidir si creemos en el Señor Jesucristo como Salvador y Señor o si lo rechazamos. Podemos creer y aceptarlo, recibirlo o rechazarlo. Pero las consecuencias son las siguientes. Al que cree en el Hijo de Dios, no habrá condenación para él. Ya ha sido perdonado, ya ha sido restaurado porque ha creído y lo ha recibido, se ha arrepentido, ha nacido de nuevo. Pero quien no cree y no da los pasos de la obediencia a la palabra de Dios, ya ha sido condenado. ¿Condenado a qué?
condenado a la muerte eterna, a la perdición eterna, eternamente sin Dios, sin esperanza de vida eterna. Y repito, no es mi capricho, no es lo que yo quiero decir por mí mismo, es lo que el Señor Jesucristo enseñó aquí en la tierra cuando Él estuvo aquí. Es lo que está revelado en su palabra. Y te vuelvo a decir, toca a ti decidir si lo aceptas o lo rechazas. No hay más opciones, solamente hay dos opciones. Una, recibirlo, recibir con Él la vida eterna, el perdón de los pecados. Y dos, rechazarlo y como consecuencia recibir la condenación eterna, sin Dios, sin esperanza, sin el gozo eterno, sino en la perdición eterna. No discutas conmigo, ni te adelantes a decir eso no es así, yo no lo acepto. Es cuestión de que tú mismo lo investigues. Te doy Juan capítulo 3. Lee todo el capítulo de Juan 3. Analízalo. Hazte las preguntas necesarias y saca las respuestas que vas a encontrar en Juan capítulo 3. Cuando digo Juan me estoy refiriendo al Evangelio de Juan y te estoy invitando para que lo hagas. Ahora bien, si tú decides creer en el Evangelio, en la verdad del Evangelio, pero específicamente en la persona del Señor Jesucristo, y lo recibes por la fe, por la gracia de Dios, no porque tú ni yo lo merezcamos, sino porque Él te ofrece una salvación eterna con un precio incalculable, la muerte y resurrección de su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dios nuestro Padre ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, vida en abundancia, que es la que el Señor Jesucristo ha venido a traer a la raza humana. A ti si no lo has recibido. Y si lo has recibido, pues gloria a Dios. Estás en el camino de la verdad, en el camino de la salvación, en el camino del cual Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tengo otra serie de estudios. Si tú entras, por ejemplo, al canal de Voz Actual con la siguiente dirección, vozactual.org. Cuando entres a ese canal, entonces tú buscas los estudios que hay allí, por ejemplo, hijos de Dios, nacidos de Dios, el amor de Dios, la adoración en espíritu y en verdad a Dios, el Espíritu Santo según la Biblia y otros estudios, pero esos son básicos. Además de estos 10 que te he compartido, están esos otros de que te he hablado ahora. Y lo hago de todo corazón, lo hago con un sentido de amor, con una expresión verdadera de querer ayudarte a conocer todas estas verdades. Que Dios en gran manera te bendiga y te oriente para que tengas vida eterna en su nombre, mediante la muerte y resurrección del Señor Jesucristo y la santificación del Espíritu Santo por su palabra.